Bueno, muchas gracias doy al Señor en primer lugar por esta bendición enorme para mí de haber participado del Congreso como tal. Como le decía a los pastores, no solamente hemos sido impactados, sino desafiados, como dicen ahora, empoderados, algo así como haber entrado a una gasolinera y nos dieron combustible de avión para seguir cumpliendo con la misión que tenemos por delante. Así que gracias otra vez, pastores, muchísimas gracias. Gracias a todos y cada uno de ustedes, son tan especiales, tienen esa forma de ser tan única, ¿bien? Que bendice al que saludan, al que abrazan, al que le dan una palabra de aliento. Así que doy gracias al Señor porque ciertamente me voy muy, pero muy bendecidos. Me toca compartir la palabra en este primer servicio y quiero proponerles un desafío. Voy a leer la carta a los Efesios, el capítulo número 6, versículos 18 al 20. Efesios capítulo 6, versículos 18 al 20, la Biblia dice de la siguiente manera: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando, vigilando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, entusiasmo, con valentía, el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, como debe ser. Le di por título a esta reflexión: oren por mí, oren por mí. Algo que es una muy sana costumbre entre nosotros los cristianos evangélicos, por lo menos, es que interactuamos permanentemente con esto de orar por unos y esos unos que oren por mí. Solo que no hemos estado haciendo la cuenta las veces que lo decimos, pero a veces una conversación ahí afuera, una charla rápida, una inquietud, y uno se despide diciendo, bueno, orá por mí. Entonces, ese orar por mí tiene muchas implicancias, y una de las principales, por lo menos según lo veo, es esa de: tengo la suficiente confianza, somos familia, somos, como decía Daniel, somos una comunidad, y me haría mucho bien que le pidas a Dios por mi vida. De hecho, por lo menos en el Nuevo Testamento encontramos abundantísima información acerca de ese pedido, de ese ruego, de esa solicitud: oren por mí. El apóstol Pablo va a ir terminando su carta a los Efesios precisamente con esta idea, con esta súplica. Por un lado dice: orando en todo tiempo, con toda oración, con toda súplica, con todo ruego, orar por todos los santos, orar por todos los hermanos en Cristo, pidiendo la bendición de Dios sobre sus vidas, pidiendo el consuelo del Señor a quien le toque ser consolado, pidiendo sanidad del Señor a quien esté enfermo, por todos los santos. Y va a cerrar con un toque muy personal, va a decir: y también oren por mí. Y da dos razones por las cuales le pide a la iglesia que él pastoreaba que oraran por él. En primer lugar, porque él quiere abrir su boca para predicar el Evangelio. Y segundo lugar, porque está en una situación apremiante, una situación preocupante, pero no una situación lo suficientemente fuerte como para impedirle predicar. Por eso él dice al final: soy un embajador en cadenas. Soy un embajador encadenado, que con todo denuedo, con toda valentía, yo abra mi boca, yo predique el Evangelio, y cierra diciendo como debe ser, como corresponde a cualquier cristiano. Hay un principio que está escondido ahí, es este: si yo soy cristiano y soy una nueva criatura, yo tengo que predicar. Ahí vendría bien un amén, aunque sea como para... Bien,
si soy cristiano, nueva criatura, nacido de nuevo, yo tengo que predicar, primero. Segundo, no importa tanto las crisis que estoy viviendo en términos personales, ciertamente a pesar de la crisis, él dijo como debe ser, yo tengo que predicar. Claro, plantea esto desde una perspectiva como desafiante, ¿bien? Porque a veces nos duele el callo, el juanete o la rótula y ya tenemos suficientes razones como para no asistir, no estar, no predicar. Pablo, de hecho, aquí está la famosa armadura de Dios, ese texto bíblico, cuando él habla y menciona del yelmo, habla de la coraza, del cinturón, de la espada. ¿Por qué? Porque para esos días, es interesante porque 61 al 62 después de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo está en una prisión domiciliaria. Después lo iban a trasladar a una un poquito más pesada, de la cual, según la tradición, sale de allí para ser decapitado. Cuando le escribe la segunda carta a Timoteo y plantea y dice, yo ya estoy para ser sacrificado, que es un modismo, un giro, si se quiere, poético, para no decir me van a cortar, me van a matar, solo por ser un predicador del Evangelio. Entonces, me llama mucho la atención precisamente este detalle de él, que a pesar de lo que yo estoy viviendo, aunque tengo un verdugo, aunque tengo alguien que me vigila, entonces lo que yo necesito es predicar. Entonces me quedo con eso y viene una segunda inquietud mía propia de leer todo el texto a los Efesios, y es que, ¿por qué razón el apóstol Pablo menciona la necesidad de orar por todos los santos y la necesidad de que oren por él para que él pueda seguir predicando a pesar de que está prisionero? ¿Por qué aparece en el capítulo 6 los últimos versículos? Si eso es todo lo que él iba a pedir, ¿por qué no lo puso en el capítulo 1, versículos 1, 2 y 3? Sino que lo va a mencionar al final. No sé si soy claro lo que estoy planteándome como inquietud. Pablo, estás pidiendo a la iglesia que ore por tu vida, entonces, ¿para qué escribir 6 capítulos y pedir eso al final de esa carta? Entonces, esto es propio del estilo del apóstol. Espero no estar aburriendo a nadie con esto, ¿bien? Es el estilo de este hombre. Yo admiro esta persona del Señor, la calidad que tiene para argumentar lo que va a enseñar y va a decir. Lo concreto es que cuando uno mira la carta a los Efesios, lo que tienen claro es que él le va a pedir, todo lo que él quiere hacer con Efesios es pedirle a su iglesia que por favor ore por él. Pero yo le puedo pedir a alguien que ore por mí y cumplo con pedírselo. No quiere decir que ese alguien que escuchó mi pedido de que ore por mí, ore. A ver, ¿sabe las veces que me han dicho, vamos a estar orando, pastor? Como ya estoy viejo, yo digo, no oró jamás. Me dice como para consolarme y que yo me vaya tranquilo, vamos a orar por usted. No oran. De hecho, la pregunta es, ¿por qué no oran? ¿Por qué dicen voy a orar por usted, pero finalmente no lo hace? De hecho, hay otros con un nivel de intrepidez en cuanto a afirmar una especie de mentira, y es, hemos estado orando mucho por esto. Y si me dice hemos estado orando mucho por esto, me ataca el malvado, lo siento y le digo, dame todos los horarios de tus últimos días que estuviste orando por mí. Lo cierto es que no me va a poder dar esa información porque el costumbrismo evangélico hace que nosotros digamos eso. Estamos orando por nuestra nación. Somos rápidos en expresar lo que es un deber vital en nuestra condición de cristianos. Aquí hay una iglesia y un pastor, Pablo. Y Pablo confía en su iglesia, pero sabe también que a veces son de prometer y de no cumplir. Por eso va a ser una argumentación, mis aplausos para él, todo para pedirles que oren por él porque él, a pesar de las cadenas, quiere seguir predicando. Entonces, le voy a regalar en los 34 que me quedan una especie de resumen, exégesis de toda la carta a los Efesios. Y replay, aunque usted no lo crea, lo vamos a ver en los próximos 32 minutos. Entonces, para argumentar Pablo la razón de por qué le pide a la iglesia que ore por él, comienza a escribir en el capítulo 1.
Necesito, si tienen su Biblia, es una especie, no es sermón ni como un estudio bíblico. Aquellos que tienen años como yo, un estudio bíblico. Bien, entonces el apóstol comienza ya en el capítulo 1 y va a empezar a plantear algunas cosas, lo que hace que finalmente hayan 4 razones por las cuales, o 4 objetivos, 4 temas principales de la carta a los Efesios. En el primer tramo, el apóstol lo que hace es argumentar acerca de la nueva identidad del creyente, la identidad que nosotros tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Cuando él lo dice en 2 Corintios 4:17, de modo que el que está en Cristo, el que vive en Cristo, el que echó raíces en Cristo, el que no usa a Cristo como un albergue transitorio, sino que el que tiene su domicilio y vive en Cristo y con Cristo, nueva criatura es. Y va a afirmar, las cosas viejas pasaron. Esa expresión, las cosas viejas, significa la vieja forma de pensar, diseñar, decidir y vivir la vida ya pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Cuando dice todas son hechas nuevas, no significa que mágicamente las cosas comienzan a suceder. De hecho, el pensamiento mágico tiene a veces demasiada incidencia en nuestras expresiones de fe, algo así como que solas las cosas van a suceder. Bien, lo que está planteando el apóstol es las cosas como las hacías antes, ya no las haces más de esa forma. Como eres nueva criatura, no buena criatura, sino nueva criatura, de aquí en más vivirás de otra forma, pensarás, diseñarás, decidirás, vivirás de otra manera. Esas son todas las cosas que van siendo nuevas. Dicho esto, el apóstol, precisamente teniendo eso como telón de fondo, como argumento de base, es interesante porque lo primero que va a hacer antes de pedirles que oren por él es hablar acerca de la nueva identidad que tenemos en Jesucristo. A partir de ahí va a entrar en un segundo tema, que son los 2 escenarios, los 2 ámbitos donde mi condición de nueva criatura se hace visible. El primer ámbito es mi familia personal y el segundo ámbito o escenario es la unidad de la iglesia, Es interesante que si yo soy nueva criatura, se va a ver los frutos de mi nueva condición y mi nueva naturaleza en cómo yo me relaciono con los hermanos de la iglesia, en cómo yo me relaciono en mi propia casa. Esa es mi autoridad, ese es mi primer punto misionero. Para luego entonces hablar acerca de la misión, es decir, yo tengo que seguir predicando, tengo que seguir plantando iglesias, tengo que seguir abriendo territorios al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, son 4 temas: identidad del creyente, ser creyente nuevo, cómo se conduce en el ámbito de la familia, la unidad de la iglesia y la misión que tiene como persona, como individuo y a la vez como individuo formando parte de una organización mayor, obviamente, llamado la iglesia. Entonces, en el capítulo 1 va a decir algo que es definitivamente lo determinante para toda la carta. Dios mío, hágame así que me entienden, por lo menos me escuchan. Mire lo que dice el capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares, leo bien, en los lugares celestiales en Cristo. Explico eso en 3 minutos, tengo todo fríamente calculado. Bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo a nosotros con toda bendición, por medio de nuestro Señor Jesucristo en los cielos. Si yo tomo por partes ese versículo, me voy a encontrar con la siguiente maravilla. Bien, a usted y a mí nos pasa que habitualmente le andamos pidiendo a otro que nos bendiga. Yo soy pastor y sé de lo que le hablo. Pastor, bendígame. Entonces, ¿está mal? No. ¿Hay algo más? Sí. ¿Qué es? De hecho, cuando el apóstol afirma y dice,
tiene que ser bendito. Bendigámoslo, levantémoslo, alabémoslo al Dios y Padre. Escuche esto, que nos bendijo con toda bendición. Cuando dice nos bendijo con toda bendición espiritual, otra forma de traducir esa frase es que nos bendijo con todas las bendiciones que conocemos y las que no conocemos, las que ya vivimos y las que no hemos vivido todavía. O sea, todo lo que a mí, en mi cabeza, me dé para decir que es una bendición, todo eso ya me lo dio el Señor. Eso me lo dio, y de hecho Pablo agrega un elemento de corte legal. Dice, en los cielos. Algo ocurrió en los cielos, aunque yo no estaba ni enterado. En los cielos, de alguna forma, Dios decretó, estableció, promulgó que todos aquellos que sean nuevas criaturas iban a disfrutar de toda clase de bendiciones que están dentro de los depósitos de bendiciones en el cielo de parte de nuestro Dios. Eso ya ocurrió en algún momento de la eternidad y de la historia. Entonces, cuando yo entiendo esto como base, me doy cuenta que este versículo, el 3, atrapa el resto de toda la carta. ¿Bien? ¿Por qué? Porque, hermanos, oren por mí. Pídanle a Dios que me bendiga y que me ayude a seguir predicando. Es decir, tiene que haber alguna bendición que yo desconozco, pero como ya por decreto me fueron dadas todas en el cielo, entonces, de alguna manera, pídanle a Dios que me ayude a encontrar esa bendición de poder seguir predicando a pesar de que tengo cadenas en mis muñecas y en mis tobillos. Entonces, mirándolo así, de esa manera, me doy cuenta que no tengo por qué vivir pidiendo a otro que me bendiga cuando ya tengo todas las bendiciones de parte del Señor. Esto no significa que mi pastor no ore por mí. Yo lo hago y lo seguiré haciendo hasta que Cristo venga. Pero lo que me interesa con mis salvajes allá, por lo menos, es yo voy a orar por tus bendiciones, pero necesito que recuerdes que ya las tienes todas. No sé cuáles son, ni sé cuándo me las va a dar, pero ya están todas entregadas por decreto. Entonces, cuando uno mira eso, va a decir algo, y lo resumí, del versículo 4 hasta el versículo 14, va a dar una serie de cosas que nos sucedieron a nosotros, por lo cuales somos nuevas criaturas. De hecho, le animo, si gusta, a partir de hoy puedes estudiar el libro de la carta a los Efesios como una especie de devocional diario, semanal. Pero me encuentro con las siguientes expresiones desde el versículo 4 hasta el versículo 14 del capítulo 1 de Efesios. Todas las cosas que nosotros ya hemos vivido desde el mismo momento que Cristo se metió en nuestro corazón y ocupó el primer lugar. La Biblia dice allí, escuche esto, fuimos adoptados, aceptados, perdonados, redimidos, reunidos, sellados, resucitados, salvados, restaurados, acercados. Todo eso aparece, algunos me miran y ¿dónde sacó eso? Ahí está en su Biblia, ahí. Del 4 al 14, todas esas cosas ya sucedieron con nosotros. Así que decir, yo soy cristiano porque voy a la iglesia, es una teología muy triste. Es una forma de ver tu fe muy infantil. O sea, supóngase que desaparecen todos los templos sobre la faz de la tierra, esto seguiría aplicando a mí. Cuando acepté a Cristo y entró en mi corazón, entonces en ese gesto yo fui adoptado, aceptado, perdonado, redimido, reunido, sellado, resucitado, salvado, restaurado y acercado. Entonces, ese es un nuevo estatus, una nueva condición. Eso es nueva criatura. A ellos les va a pedir que oren por él. Ahora, va a seguir avanzando el texto y va a aparecer ahora lo que es ciertamente un recurso típico del apóstol, y es que de tanto en tanto él coloca algunos conceptos que yo le llamo conceptos o cosas que debemos recordar para entonces no olvidar. Somos olvidadizos. De hecho, yo no pensé, pero ahora que voy cumpliendo los años que cumplo,
ya tengo memoria corta, ni memoria larga desapareció, y empiezo, ¿cómo era? ¿Cómo se llamaba? Somos de no recordar cosas. Supóngase que eso es un asunto de la edad, definitivamente, pero a veces necesitamos recordar cosas que son vitales a nuestra condición de seres humanos. No sé si usted tuvo un papá o su papá alguna vez le dijo 2 o 3 o 4 cosas y al final agregó esta frase. En argentino, en mexicano se parece. ¿Es necesario que te siga recordando que soy tu padre? Y levanta las patitas así. ¿Que te recuerde que soy tu padre? Quiero que no te olvides que quien te está hablando es tu madre. Bien, le dije a uno por allá en nuestro país. Y él me dice, ¿y quién es usted para decirme eso? Y yo le recuerdo para que no olvide, soy tu pastor, por eso te lo digo. Entonces, vivimos permanentemente con este fenómeno de que olvidamos, por lo tanto hay que recordar. Fuimos adoptados, sellados, resucitados, acercados, pero Pablo dice, tratándose de los hermanitos con los que estoy trabajando, necesito recordarles algunas cosas. Y ese recordatorio aparece en el capítulo 2 hasta el versículo 10. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Razones de tiempo me impide que se lo lea todo, pero va a decir, va a recordar en tiempo pasado lo que nosotros éramos, lo que a nosotros nos pasó. Y eso significa que lo que pasó en el tiempo ya no debe repetirse en nuestro presente continuo, ni menos en nuestro futuro. Para recordar que estábamos muertos. Obviamente esta es una figura, un simbolismo. No teníamos vida porque Cristo no estaba en nosotros. Esto es doctrina básica. Y va a decir 2 categorías donde aparecíamos muertos. En nuestros delitos, 1, y 2, en nuestros pecados. ¿Bien? ¿Está bien? ¿Me siguen? Delito. Es interesante que delito y pecado no es la misma etimología, no es el mismo vocablo. De hecho, delito tiene una connotación jurídico, legal. Aquí hay abogados, lo pueden explicar mejor que yo. De hecho, el concepto de pecado es amartía, que es errar al blanco. Entonces, si un policía me detiene porque cometí un delito. Es decir, algo que se parece al delinquir o al tergiversar o al no honrar la ley que dice que debe uno conducirse de tal modo. Yo no puedo decirle al policía porque pasé en rojo a 200 kilómetros por hora, decirle, uy, perdón, señor oficial de policía, es que he errado al blanco. Voy a decir, ¿qué he errado al blanco? Usted cometió un delito y quizás me quite la licencia y vaya uno a saber. Entonces, el apóstol plantea acá, quisiera que no se olviden, por el amor de Dios, que antes de ser nuevas criaturas, ustedes estaban muertos. Hacían cosas que tipificaban delitos. Algunos de ustedes vienen saliendo de la cárcel, algunos de ustedes fueron criminales, algunos de ustedes fueron violentos en distintas expresiones, cometieron delitos, y otros, sin cometer delitos para ser condenados a la prisión, cometieron errores en todos los ámbitos de la vida. Dice, en otro tiempo estabais muertos en delitos y pecados. En otro tiempo seguían la corriente de este mundo. Seguían la corriente, como que se tira un río caudaloso y el río te lleva a donde Él quiere. Aquí mundo no es planeta, aquí mundo es século, de ahí viene secular, que significa un sistema anti Dios, donde Dios no aparece, donde yo vivo a partir de lo que el sistema me dice, no a partir de lo que Dios me ordena. Entonces dice, en otro tiempo ustedes seguían la corriente del mundo, que va de la mano con otra afirmación, y es que satisfaciendo los deseos de la carne. Aquí carne tiene que ver con la definición hacia la naturaleza nuestra, donde Dios no está en control. O sea, yo hago lo que quiero por placer. Asuntos o cuestiones primariamente placenteras, como otras de darle satisfacción a mi propia naturaleza. Esto hacían ustedes antes de que Cristo estuviera en sus corazones. De hecho, en 5 ocasiones, ¿cuántas ocasiones? En 5 ocasiones, capítulo 2,
versículo 2, versículo 3, versículo 11, versículo 12 y versículo 13, en 5 ocasiones el apóstol recuerda y usa la expresión en otro tiempo. Estoy tremendo con mis descubrimientos. Si es en otro tiempo, quiere decir que no es en este tiempo. Eso fue antes, eso no es ahora. Tengo que recordárselo y sí, porque hay hermanitos que de pronto antes hacían eso, ahora no lo hacen, o de tanto en tanto lo hacen, refugiándose con el viejo argumento, la vieja excusa de, bueno, soy humano, soy falible, soy pecador, cometo errores. De hecho, el que piensa de esa manera todavía no ha hecho ni el ABC del discipulado. De hecho, cuando Cristo entró en tu corazón y el mío, sigues llamándote de la misma forma, tienes el mismo apellido, vives en la misma casa, vas a trabajar al mismo trabajo, pero tu naturaleza interior cambió absolutamente 1000%. De modo que antes lo hacíamos. Yo no puedo ahora seguir viviendo como antes, porque si yo ahora, que soy nueva criatura, vivo como antes, entonces nunca fui nueva criatura. Voy guiando mi auto y adelante va uno con un pescadito. Eso es nuestro, eso. Y le aseguro que hacía cosas de tiburón, no de pescadito. Y uno decía, pero qué bochorno, pero qué vergüenza. Entonces tenemos un cristianismo que justifica sus pecadillos en nombre de su debilidad, en nombre de su fragilidad. Entonces, la fragilidad nuestra no ha desaparecido, seguimos siendo frágiles, tal punto es que nos vamos a morir un día. Entonces, esa fragilidad no ha desaparecido. Lo que apareció ahora es la naturaleza con la que puedo vivir mi vida desde esa fragilidad. Entonces, cuando entiendo esto, entiendo también que debo no olvidar lo que yo fui, mas ahora no puedo volverlo a hacer. Antes usted le prometía algo antes a alguien, mas ahora si usted promete algo a alguien, tienes que cumplirlo. De hecho, la misma escritura dice, mejor que andar prometiendo y no cumplir es no prometer para después no ser avergonzado. El valor de la palabra. Así las cosas, ahora él avanza y va a encontrarse y nos va a meter adentro del capítulo 2 hasta el capítulo 4, donde se establece, por ejemplo, algo realmente fundamental. Ahí en el capítulo 2, versículos 11 en adelante, va a decir algunos asuntos que tienen que ver con la paz y con la unidad. De hecho, soy de los que sostengo y creo que el gran milagro del Evangelio, amén de habernos hecho nuevas criaturas, es que el Evangelio que nos hace nuevas criaturas, nos promueve en la vida como reparadores, como sanadores de las relaciones. O sea, la forma más inmediata de demostrar que yo soy nueva criatura no es porque lo declaro a solas en mi habitación, sino porque se deja ver en 2 escenarios realmente claves e importantes. 1, la familia, y 2, la unidad de la iglesia. Para eso Pablo va a recordar una serie de cosas que también tienen que ver con nuestra nueva naturaleza. Entonces, en el capítulo 2, en adelante, en ciertos párrafos, va a plantear, entre otras cosas, que somos cercanos, que de hecho Cristo es nuestra paz. No solo Cristo es nuestra paz, mire estas 3 expresiones que vienen, sino que Cristo derribó la pared intermedia que nos separaba de enemistad. 2, Él abolió la enemistad. Y 3, la clavó en la cruz del Calvario. Dice, el texto literal dice que mató a la enemistad en la cruz del Calvario. Entonces ahí me va a meter ahora en otro ámbito, que es la vida de iglesia. Cuando esa persona acepta a Cristo, por lo general va a llegar a una iglesia. Como nosotros, aquí va a llegar a una iglesia. Y en esa iglesia, tremendos mis descubrimientos, va a descubrir de que no se parece a ninguno, de que ninguno se parece a él, que son un tanto raros, a veces extraños, hasta que después se acostumbra y hace las mismas rarezas que los demás que lo recibieron.
que levantan las manos y le hablan a un Dios que no ven, que ofrendan, que dan ofrendas, que dan diezmos, que las células, que los grupos, y están todos juntos. Pero el todos juntos, permítanme ser el malo de la película, es todos juntos tienen ahora el deber y la obligación de ¿qué? De aprender a convivir. Y de hecho, aprender a convivir a partir de lo diferentes que son los unos y los otros. ¿Por qué cree usted que aparece el famoso fenómeno de la división de la iglesia? Que la iglesia se divide como uno se cambia de zapatos. Bien, ¿por qué? Porque hay nuevas criaturas que olvidaron que en otro tiempo eran naturaleza de la ira, tendían al desacuerdo, tendían a no reparar las cosas. Mas ahora, dice la Escritura, somos promotores de la paz. ¿Por qué? Porque Cristo hizo 3 cosas con la enemistad. La primera es que si la enemistad es una pared entre Juan y Roberto, Cristo rompió, destruyó, sacó la pared. Lo segundo que hace es que Él abolió la enemistad, le tomó otra vez un término jurídico, legalmente la dejó sin efecto. Dícese por este decreto firmado en el cielo que no hay poder en la enemistad para romper ninguna relación en mi iglesia. ¿Por qué dice esto? Porque cuando Él se subió a la cruz del Calvario, mató la enemistad. O sea, necesito por lo menos a mi gente decirle, señoras y señores, hermanos, hermanas, de hecho, no tenemos por qué tener tantas diferencias o pelear con tanta inmediatez, porque ahora la inmediatez es cuidar el vínculo de la paz. Entonces, cuando uno observa este fenómeno, se da cuenta entonces definitivamente que yo soy responsable por esa unidad. Míreme acá. Me quedan 12. Todavía no vino mi amigo. Míralo, allá venía. Dios no me... Entonces, espero que esto le interese. Así que oremos por una vaca sagrada evangélica. Oremos por la unidad. Digo, ¿perdón? ¿Se ora por la unidad? Este pastor cree bíblicamente orar por la unidad es incorrecto, porque la unidad ya existe. La unidad no la producimos nosotros al sentarnos con otro hermano al lado de él. La unidad le costó la vida a Jesucristo en la cruz del Calvario. La unidad es un hecho, reconciliando consigo mismo el cielo, la tierra, lo que está debajo de la tierra. En Cristo no hay judíos ni gentiles, no hay blancos ni oscuros, ni ricos, ni pobres, ni hombres, ni mujeres, ni argentinos, ni mexicanos, ni renovados, ni tradicionales, ni denominacionales, ni lo que sea. En Cristo el fenómeno es, ya somos uno. Entonces me dice que si la unidad ya es un hecho, yo, usted, nosotros somos responsables para que esa unidad no solo se siga consolidando y fortaleciendo, sino que crezca de tal modo, ¿para qué? Para que sea como la pista donde puede levantar vuelo la iglesia que va a ir a predicar. Esa es la unidad. Y para eso el texto dice que yo tengo que aportar 4 o 5 cosas. Andando entre vosotros con toda humildad. Con toda humildad. Son los aportes de mi parte para que la unidad siga más firme que nunca. Humildad. Humildad es no desear ni buscar ni querer tener los primeros lugares. La humildad hace que yo no me pelee por este micrófono. La humildad hace que yo no me pelee por el primer lugar. La humildad es perfil bajo, hace que yo me retire. La humildad no quiere discutir, la humildad no quiere aparecer, la humildad solo quiere servir. Y Pablo dice que ustedes tienen que aportar esa unidad y hacerla más fuerte todavía con una actitud de humildad. Cuando la actitud es de soberbia, ahí tienes una división en puerta.
Entonces, humildad. Luego dice con toda mansedumbre. Tengo que aportar mansedumbre. Algo así como respiro hondo y cuento hasta 70. De hecho, mansedumbre es la capacidad de no reaccionar frente a un estímulo agresivo. Entonces, manso. Elijo no gritar, elijo no responder, elijo, de hecho, leí lo que puso de mí y ya voy a ver cuando te encuentre y vamos a hablar. Entonces, el manso, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es que se retira con perfil majo, pero no reacciona. No es parte de la discusión. De hecho, no es parte de esa tribulación que le da tanto dolor a la iglesia. No solo eso, mi aporte es en el vínculo de la paz. Cuando ingreso a una conversación, el final de esa conversación, por lo que yo hice al hablar y al entrar en esa conversación, es que haya un arreglo, es que haya una restauración, es que las diferencias puedan ser definitivamente superadas. Soportándoos unos a otros. Soportándoos unos a otros. Cuando hablamos de soportar, tengo que decir algo. La idea popular al leer ese texto es, bueno, aguantando al hermano, que no lo soporto, pero bueno, no me queda otra. No es eso, no es eso. Necesito elegir una víctima. ¿Pudieras venir? Sí. Venga. Rápido. Ok. Camine a su ritmo, no hay problema. ¿Tu nombre? ¿Carlos? Carlos. Él es Carlos. El tema con Carlos es que anduvo hablando de mí en la célula. O cuando salieron después del culto con otras Carlitas y otros Carlitos. El punto es que yo me enteré. Tengo ganas de sacarlo del grupo, o clavarle los vistos, o venir y decirle: ¿por qué decís eso allá y no es valiente y me lo dice en la cara? Este gesto me recuerda a otro tiempo. La unidad Cristo la planteó, murió por ella. No hay pared de enemistad. La abolió, la mató, la dejó sin vida. Entonces, ¿qué me dice a mí? Que yo tengo que hacer algo. Porque si la mía va a seguir creciendo, no es por el éxito de la metodología que utilizan, sino porque las gentes que entran allá descubren que son diferentes, pero no sé cómo hacen para convivir el uno con el otro. ¿Y por qué conviven bien el uno con el otro? Porque recuerdan que en otro tiempo eran otra cosa, más ahora somos otra cosa. Entonces, de pronto digo dijimos, con Carlos, está bien, yo voy a ir al Congreso, pero no me sienten al lado de él. De hecho, y si me sientan al lado de él, aunque no lo aguanto, no lo soporto, trataré de sentarme ahí. Esto pasa en las bodas. Allá en mi país, acá no pasa. Que usted compró toda su ropa, va a la boda y entra el primo el diablo y se sienta en la misma mesa que usted. Tienes ganas de irte. No lo soporto. No es ese el texto aquí. Aquí soporte es esto. Bien, yo soy soporte. ¿Qué es esto? Percha, gancho, no sé cómo le llaman acá. Agárrame con tu brazo aquí. No, ahí, eso es. Déjate caer de a poco, de a poco. Así, eso. Esto es soportar. Y al final, de pronto, confíe. Y al final, se me cayó. Pero como nos soportamos unos a otros, nunca lo suelto. ¿Qué hacen las viejas criaturas? ¿Supiste lo de... No, sí, cayó en pecado, sí. Vamos a estar orando por él. Mentira. No te pide que ores. Pide que baje los decibeles, que seas de perfil bajo, que no discutas, que no te alegres, que no celebres que cayó. Eso era en otro
tiempo. Ahora tienes que soportarlo. Inclusive que hablaste mal de mí, salvaje. Igual. Pero yo lo soporto, yo lo sostengo, yo lo ayudo. Y lo voy llevando de tal modo que ya ¿estás bien? ¿Estás bien? Bueno, entonces váyase. Ahí está. Denle un aplauso al pastor. Uy. ¿Yo te dije pastor? ¿Pastor te dije? ¿Predicador? Bueno, por lo general los predicadores pues son pastores. Dios te bendiga y bienvenido. Hagan una cuenta. ¿Cuántas veces alguien hizo esto con usted? ¿Y cuántas veces nosotros lo hicimos con otros? Esto es lo que dice Pablo. Estoy pidiendo que oren por mí, pero quiero que los que oren por mí sean más que nunca nuevas criaturas, que sientan lo que yo estoy sintiendo, el dolor que yo tengo, y que a pesar del dolor que tengo, tengo una pasión que me quema. Tengo que seguir predicando. No quiero que vengan y me digan, pastor, está preso, cálmese. No. Quiero que me ayuden a seguir predicando. Entonces, cuando eso ocurre, da la lección a nivel de la familia. Hijos, obedeced a vuestros padres porque esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre para que los días tuyos sobre la faz de la tierra se alarguen cada vez más. Padres, no provoquen a enojos o a iras a sus hijos. O sea, las nuevas criaturas cambian su forma de proceder en casa. El marido deja de ser un salvaje y se hace un romántico. El marido deja de ser el duro para ser alguien que busca la ternura, la reunión familiar, que le explica al hijo las cosas en las que está en error, pero no lo hacen como vengándose o discutiendo con un enemigo. Los hijos, nuevas criaturas, honran a papá y a mamá. De hecho, no esperan. Miren, mis hijos lo que hacen es, ellos anuncian que van a ir a casa, a nuestra casa, la Cristina y mía. Dice, pa, mañana voy con todos los nenes. Después viene, pa, mañana voy con las nenas. Ellos anuncian que van a venir a comer. No traen nada para comer. ¿Están aquí? ¿Son iguales acá? Y si salgamos a comer afuera, ¿quién paga? Entonces, ¿por qué digo esto? La familia. No puedo ser un siervo de Dios aquí y un Satanás de lunes a sábado. Parece de humor, pero es en mi familia, es mi iglesia, donde mis hijos dan testimonio. Mi papá yo lo conocí antes, en otro tiempo, pero ahora, wow, mi papá es nuevo, mi mamá es nueva. Es en ese ámbito donde las cosas se pueden vivir y se pueden medir con eficacia. Cierro todo y llego al capítulo 6, los últimos versículos que leímos al principio, y terminamos con nuestra exégesis de Efesios a todo color y sumamente rápido. Por tanto, le pido a todos, no dejen de orar por los santos. Las nuevas criaturas que aprendieron a ser humildes, que aprendieron a soportarse, a ser mansos, a levantarse, a acompañarse, no me van a dejar solo. Estarán los que estamos orando para el pastor, pero estarán otros que no dormirán porque de alguna manera sienten, por un lado, el dolor injusto que es estar en una prisión, pero por otro lado la pasión de mi pastor, en este caso el pastor Pablo, que él lo único que quiere es abrir mi boca, de modo que al abrir mi boca se haga conocer el evangelio. Aunque soy un embajador en cadenas, mi respeto, mi aplauso para esta forma de definirse, soy embajador. Todos los embajadores viven en unas mansiones impresionantes. Este es embajador del Jesucristo, dueño de toda la creación, y de pronto su oficina donde está atendiendo y predicando es una prisión romana.
a pesar del dolor, a pesar de lo duro de la experiencia, Él le pide a la iglesia que es nueva criatura: no me dejen solos. Los que son religiosos dirán que oraron, pero hasta después se cambiarán de iglesia, porque ciertamente no es buen estatus que el pastor de la iglesia esté preso. Y él no está preso porque robó, él no está preso porque cometió pecados. El pecado de él fue pararse hasta la misma autoridad romana y predicar de que Jesucristo es el Rey de Reyes y es el Señor de los señores. Entonces, ese es el punto. ¿Qué es lo que me dijo el Señor que les dijera aquí en esta mañana? Todos los que estamos aquí tenemos a Cristo en nuestro corazón. Todos somos nuevas criaturas. Todos fuimos perdonados, resucitados, salvados, reconciliados, sellados, acercados. A todos nosotros se aplica entonces: si soy nueva criatura, en otro tiempo hacíamos las que hacíamos, operando por carne, operando por mundo, haciendo lo que se nos antojaba hacer. Ya no es así. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Así que a partir de ahora hablo de otra forma, vivo de otra forma, pienso de otra forma, decido de otra forma. Antes abandonaba, discutía y peleaba, mas ahora no dejo que se muera solo un hermano en la fe. Lo acompaño con humildad, doy mi vida por él, lo levanto, lo ayudo, lo llevo hasta que pueda caminar solo de nuevo. Así está mi pastor Pablo, dice los hermanos en Éfeso. Entonces voy a estar con mi pastor, lo voy a acompañar, no le voy a exigir cosas, voy a tratar de que Dios honre su deseo. Pastor, ¿qué quieres hacer? Quiero predicar, pero estás preso. Lo mismo, quiero predicar. Tienes cadenas en tus manos, no importa, no tengo cadenas en mi boca, quiero seguir predicando. Vete de aquí diciendo: quiero seguir predicando, y busca hermanos de esta iglesia para que te soporten, para que te ayuden a seguir predicando. Aquí yo iré, Señor. Aquí yo iré, Señor. Envíame a mí. Llevaré tu gloria a las naciones. Irás igual cuando estés enfermo. Irás igual cuando tengas cosas importantes para hacer. Irás igual a pesar de todo. Los que cambian el mundo van a pesar de las cadenas en sus manos. Los que cambian el mundo van por encima de cómo esté su salud. Tienen una sola desesperación: quiero seguir predicando. El Señor bendiga tu decisión de seguir predicando. Dios les bendiga. Muchas gracias. Dios les bendiga.